Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy celebramos la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, que quiere decir la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y especialmente esta Epifanía es para todos los pueblos, para todos los que no eran judíos. Esta manifestación, porque si recordamos a quién se le manifestó el Señor el día del nacimiento, eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? A los pastores. Pero el día de hoy la manifestación se está haciendo aquí a gente que viene del lejano oriente, ¿verdad? ¿Y qué pasó con estos? Nos dicen que eran 3 reyes, o bueno, no dicen, en realidad nunca dicen nada, dicen unos magos de oriente, No dicen que ni eran reyes, pero nosotros pensamos que eran astrólogos. ¿Por qué? Porque están mirando el firmamento y han visto cosas maravillosas que están pasando, y eso para ellos les revela un acontecimiento esencial, y ellos salen al encuentro de ese acontecimiento y saben que vienen a buscar a alguien. ¿Y quién están buscando? Al nuevo rey de los judíos, Increíble, son los pueblos de afuera que vienen a buscar al nuevo rey de los judíos. ¿Y qué es lo que pasa en Jerusalén cuando llegan estos astrólogos, magos, reyes? No lo sé, y no sabemos si son 13. En la tradición oriental son 12 que se les atribuye a las 12 tribus de Israel. Y nosotros le hemos atribuido 3 reyes. ¿Por qué? Porque el número de los regalos que se mencionan, pudieron haber muchos más regalos y pudieron haber sido muchos más reyes o muchos más astrólogos. No se sabe tampoco de dónde venían, pero parece que venían de la Babilonia, ¿no? Entonces, todas estas cosas simplemente a veces pues hemos asumido que son 3 reyes y les hemos puesto Melchor, Gaspar y Baltasar, y los hemos pintado diferentes colores. ¿Por qué? Porque lo importante es entender que la manifestación ha sido para todas las naciones de todos los pueblos. Es decir, el Señor se está manifestando a todos los pueblos. Pablo nos dice claramente que a través del Evangelio, el Señor, la gracia del Señor se distribuye no solamente a los judíos, sino a todas las naciones, a todos los paganos. Si quieres, eran los paganos. Suena feo, pagano, ¿verdad? Pero nosotros éramos los paganos, Todos aquellos que no eran judíos. Entonces, todos aquellos que no eran judíos no gozaban de la promesa de salvación del Señor. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, ¿verdad? Este era el pacto con Israel, pero Jesús inaugura ese nuevo pacto. El Rey de Reyes de todas las naciones ha venido ¿a qué? A salvarnos. ¿De qué? De la muerte final, ¿no? Y del pecado, que es la muerte. Esto es lo que ha venido. Y entonces, estos reyes que venían de Oriente, magos o astrólogos, le decían magos. ¿Por qué? Porque claro, porque decían, si predecían el futuro, tenían que ser magos, ¿no? Saca la carta, la desaparece, ¿verdad? Entonces tenían que ser magos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una predicción. Y por eso nosotros le ponemos magos, pues está en el Evangelio claramente, ¿no? El magis en inglés, ¿no? Entonces eran magos, astrólogos, reyes no sé, pero sí que eran astrólogos muy probablemente, ¿verdad? Entonces ellos llegan y causan una gran conmoción en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Herodes se sobresaltó. ¿Quién es Herodes? Herodes era el rey en ese instante, y era un rey muy inseguro y un rey despiadado, totalmente, ¿no? Y cuando hablan a alguien de que ha venido un nuevo rey, de que ha nacido un nuevo rey, inmediatamente él se sobresalta. ¿Cómo que un nuevo rey? Yo soy el rey, se acabó, ¿no? Y entonces, ¿y por qué? Sabemos claramente que mató a su esposa, mató a 2 hijos, mató a la suegra. ¿Por qué? Porque él pensaba que estaban complotando contra él, ¿no? Entonces era un reino de terror, ¿no? Y por supuesto, si se sobresalta el rey, se sobresalta toda Jerusalén. Toda Jerusalén empezó a temblar, que han proclamado que han venido unos del oriente diciendo que hay un nuevo rey de los judíos. ¿Y qué hace Herodes? Convoca ¿a quién? A los que saben qué es lo que tiene que pasar. ¿Y quiénes son? Los sacerdotes y los escribas, que saben, ¿no? las escrituras, conocen las escrituras. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Les indican lo que dice el profeta Miqueas, ¿no? ¿Y qué dice el profeta Miqueas? El profeta Miqueas dice que y tú, Belén de Judá, no serás menor entre las tierras, porque de ti saldrá, ¿no? el pastor que gobernará todo mi pueblo Israel.
Sabían estos claramente lo que iba a acontecer. Los escribas y los sacerdotes, ellos sabían de dónde vendría el Mesías, ¿verdad? Porque estaba en las Escrituras. Pero ¿qué es lo que hacen? Simplemente, mira, nos has preguntado, te lo decimos, pero quedan tranquilos, no hacen nada. Simplemente le han dicho al rey, ahí va a pasar. ¿Y qué es lo que hace el rey? Le dice a los magos, pues vayan, miren y busquen al niño, y cuando ustedes tengan noticia de él, me avisan para ir a adorarlo. Claro, él venía a adorarlo con la espada, ¿verdad? Porque eso es lo que quería él, ¿no? Entonces, estos reyes salen afuera a buscarlo de nuevo y la estrella lo vuelve se vuelve con ellos y dice que para exactamente donde estaba Jesús, María y José, ¿verdad? Y entraron y al entrar le dan regalos de incienso, oro y mirra. Por eso nosotros son 3 reyes, porque simplemente de acuerdo a los regalos, pudieron ser muchos más, pero esos regalos son fundamentales y tienen un significado teológico profundo, ¿no? El primero es que el oro era para reyes, ¿verdad? La corona de oro del rey tiene que ser de oro, ¿no? El anillo del rey tiene que ser de oro. Todo lo que viste el rey siempre tiene que tener, ¿por qué? Porque es el metal precioso que distinguía. Y entonces, si es Jesús el rey, le está reconociendo, pero están reconociendo la trascendencia no solamente de un rey material, pero de un rey de todas las naciones. Por eso se acuerdan que celebramos Cristo Rey al final de nuestra liturgia, del año litúrgico. ¿Por qué? Porque Cristo es Rey, es el Rey de todos nosotros y nosotros somos súbditos. Y entonces, cuando al final de los tiempos Jesús va a reinar todas las naciones, a todos nosotros somos ya ciudadanos y coherederos, ¿no?, del reino que el Señor nos ha dicho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios para que vivir en la Jerusalén eterna del cielo. Entonces, es claro que este regalo de oro prefigura y sabemos claramente, Jesús es Rey. Lo segundo es el incienso. El incienso es importante porque si ustedes han estado siguiendo todas estas celebraciones navideñas que han estado bien pegaditas, ¿verdad? Han estado bien pegaditas, por eso que lo estamos viendo cercanamente. Y me rompe el corazón que haya mucha gente que no pudo entrar a la iglesia el día de hoy. Pero, ¿qué podemos hacer? Tenemos restricciones de espacio, ¿verdad? Y lo único que pueden hacer es quedarse afuera escuchando la misa y recibir la comunión. Por eso le digo siempre, a los que llegan primero, pues tienen un sitio, pero no puedo hacer más, no se puede hacer más. Yo he tratado de poner una misa, propongo otra misa y es que como que esta misa tiene un imán, ¿no? porque hay otras misas que la de ayer me quedaba espacio, ¿me entienden? En la mañana, en la noche, yo celebré la misa de la noche a las 7 de la noche y media iglesia estaba vacía, ¿me entienden? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tengo la misa a las 5, estaba vacía, tenía 30 personas, ¿no? Y la misa de la noche seguro que también se me va a llenar, porque son las misas favoritas, de las 12 y la de las 7 de la noche, 6:45 de la noche, pero tenemos que tratar de ir en nuestras misas, porque si no, entonces nos vamos a quedar sin asistir, ¿no?, a la Eucaristía. Aunque claro, los que se quedan afuera pueden seguirlo en el móvil y después le vamos a dar la comunión afuera, ¿no? Pero eso no se trata, ¿no? Y si podemos venir a las otras misas, porque una misa que se llena pero las otras quedan vacías, no es justicia, ¿verdad? Tenemos que espaciarnos para poder todos entrar en la celebración eucarística, ¿verdad? Que es importante. Pero bueno, regresemos a lo que pasa aquí, ¿no? El incienso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se inciensa el altar? Lo que estamos haciendo, ese humo, ¿no? El sacerdote es el que tiene que incensar, ¿para qué? Para que ese humo vaya hacia Dios, y son las oraciones que el pueblo hace. El sacerdote es intercesor. ¿Y quién es el sacerdote? El sumo sacerdote es Jesús. Entonces, este regalo de incienso, ¿no? Estamos viendo que están prefigurando a Jesús como el sacerdote, sumo sacerdote. Y él será el sumo sacerdote, no solamente el sacerdote, porque también ofrecerá el último sacrificio, que será que su vida. Él será el sacerdote y él será la víctima que reconciliará al mundo entero con ese sacrificio en la cruz. Por eso es que Jesús es el sumo sacerdote, y cuando nosotros celebramos la Sagrada Eucaristía, lo estamos haciendo en la presencia del Señor en persona, Christi, ¿no? Es decir, yo no soy el que celebro, es Jesús el que celebra.
Y estamos unidos al momento único, en ese momento en que Jesús murió en la cruz y en el momento en que Jesús resucita. Por eso es tan importante y tan gloriosa la celebración de la Eucaristía, porque nos une a los momentos trascendentales de nuestra salvación y redención, ¿no? Y después tenemos el regalo de la mirra. La mirra era un ungüento que se le echaba a los que fallecían para poder enterrarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Jesús ha nacido un niño, pero que está predestinado a morir por nosotros, para que nosotros podamos tener vida, ¿no? Y esta mirra, pues, es raro, ¿no? Regalarle a un niño la mirra, o sea, va a morir, ¿me entienden? O sea, eso era algo significativo, porque es el niño que ha nacido para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados, para pagar el precio de nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida. Por eso es importante estos tres regalos que la Iglesia los resalta, ¿no? Porque son regalos que nos manifiesta, ¿no?, la naturaleza divina de nuestro Señor y la misión profunda que Él va a cumplir en su vida. Ahora, ¿cuáles son nuestras disposiciones ante este nuevo? Mire, porque el Evangelio de San Mateo nos narra cómo nació Jesús. Sabemos un poco más cómo nació Jesús por Lucas, porque él nos cuenta lo del censo, que no había lugar en Belén y que tuvieron que ir afuera y tuvieron que entrar a una cueva, y en esa cueva es un establo, y ahí nació el Señor, el Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Y a quién se le apareció? Pues se le apareció a unos simples pastores, y esos pastores después sabemos que fueron y vieron al niño y lo adoraron, ¿no? Y ellos fueron los que vieron la gloria del Señor. Eso es lo que nos narra Lucas. Mateo nos narra esto, y es importante, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice Mateo? Tres disposiciones nos cuenta, y es claro, la primera, ¿no?, es de Herodes. Sabemos que Herodes, cuando se entera de que los reyes han salido por otro lado, ¿qué es lo que hace? Manda a sus ejércitos, ¿no?, para que maten a todos los niños de 0 a 20, a 2 años, para que no se le escape nadie por si acaso, Entonces es la muerte de los inocentes, ¿verdad? Los inocentes mártires. ¿Por qué? Porque quería desaparecer cualquier indicio o peligro para su reinado, ¿no? Entonces, y cuando nos encontramos y nos han anunciado que el Señor está, ¿qué es lo que hacemos? A veces no queremos saber nada de Él y entonces rechazamos. ¿Por qué? Porque el aceptar que viene el Mesías quiere decir que nosotros tenemos que cambiar de vida. Herodes no quería cambiar de vida, quería seguir siendo rey, quería seguir siendo el dueño de la vida de otros, ¿verdad? Y él no quería aceptar que pudiera haber otro rey encima de él. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Matar para que no hubiera otro rey. Entonces, a veces nosotros matamos al mensajero para que se acabe el mensaje, pero eso no pasa, porque el Señor, el Rey de Reyes, seguirá enviando sus profetas, y al final de los tiempos, no, en la plenitud de los tiempos, Él vino al mundo para anunciar el mensaje de amor y de reconciliación, de paz y de perdón. Entonces, aquí tenemos que lo primero que podríamos hacer es rechazar el mensaje de Dios. Pero ese rechazo de Dios, ¿a qué nos va a conducir? A la oscuridad y a la muerte, porque vamos a continuar en el pecado, ¿verdad? Lo segundo que podemos hacer es la tibieza completa que tuvieron esos sacerdotes y esos escribas. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué es lo que hicieron? Vamos el status quo, yo no muevo nada. A mí me han preguntado, yo digo lo que sé. Pero lo que sé es importante, porque yo hubiera podido, si sé que llegó el niño y me han dicho que está el niño ahí, yo lo primero que hubiera ido es ir a Belén a ver qué es lo que pasó. Si yo soy el que tengo las Escrituras y sé que las Escrituras me están diciendo que el Mesías va a nacer en Belén y que alguien me dice ya nació, yo corro a Belén, yo corro a ver qué es lo que está pasando, yo corro a adorar al niño y anunciarlo, porque soy el sacerdote, y se supone que el sacerdote que maneja la verdad tiene que anunciar la verdad, no puede callarla. Callar es un pecado cuando sabe la verdad, ¿verdad? Entonces no puede callarlo, y ellos lo callaron. Simplemente le dijeron, nacerá en Belén, pero ese es nuestro problema, nosotros seguimos en el templo, ¿no? Entonces, para mí esto fue simplemente una tibieza. Escuchamos al Señor, ni me va ni me viene, no lo rechazo, pero tampoco lo tomo, Entonces, ¿cómo continúo con mi vida? Como si no hubiera pasado nada. Y sabemos en el Apocalipsis claramente, nos dice el Señor, ¿no?, que a los tibios los vomitaré.
en mi boca, ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros seamos tibios, quiere que seamos gente que oiga y su corazón se abra y entre el amor de Dios en nuestros corazones para que podamos realmente ser testigos del Evangelio. Y tenemos el tercer grupo, la tercera, que sería ir al encuentro del Señor, como lo hicieron estos magos que vinieron de Oriente, de lejos, vinieron a buscar al Señor, vinieron a buscar a este niño Dios, vinieron a buscar al Rey de los judíos, que era un acontecimiento grande porque había una estrella que los estaba guiando y los llevó hasta exactamente donde estaba el niño y pudieron ofrecer sus regalos de incienso, oro y mirra. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir al encuentro del Señor. Aunque el Señor sale a nuestro encuentro en cada momento, pero ¿cómo salimos nosotros al encuentro del Señor? Abriendo nuestros corazones. Es importante el abrir nuestros corazones. ¿Y qué quiere decir el abrir nuestros corazones? Decir, Señor, yo no puedo más con mi vida, yo te entrego mi vida, yo te entrego, abro mi corazón, entra, Señor, en mí, simplemente maneja mi vida, maneja mi voluntad, porque yo cuando yo quiero hacer las cosas como las quiero hacer, siempre termino haciendo las cosas malas. Como dice San Pablo, las cosas malas y no quiero hacer. Y no, ¿por qué? Porque simplemente nuestra naturaleza se inclina a esas cosas. Pero cuando entregamos nuestra voluntad al Señor, cuando dejamos que el amor del Señor llene nuestros corazones y nos guiamos por este amor de Dios, entonces nosotros empezamos a caminar en los senderos de la luz y empezamos a encontrar al Señor y vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo para cada uno de nosotros y vivimos en santidad y vivimos progresando en el conocimiento del Señor. Por eso, esta tercera actitud es la actitud del cristiano, ir al encuentro del Señor, aunque el Señor viene a nuestro encuentro en cada momento y nunca nos dejará de llamar a la conversión, porque para eso vino, para salvarnos, no para condenarnos. La voluntad de Dios es que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos nos salvemos. Y nos lo dice claramente, ¿no? en Juan, que Dios es amor. Y Dios nos ha amado hasta el extremo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para que todo en el que Él crea tenga vida eterna y no perezca. Queridos hermanos y hermanas, la actitud del cristiano es del encuentro. Primero y más importante que todo, el encuentro con Dios. Si nosotros queremos ayudar al hermano sin el amor de Dios, no lo vamos a poder hacer. Pero cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, entonces vamos a ir al hermano. ¿Por qué? Porque nuestra ayuda es pura, nuestra ayuda es desinteresada. Podemos ver el rostro de Cristo en que nos necesita, en aquel que sufre, en aquel que llora, en aquel que está enfermo, en aquel que necesita una compañía. Esto es lo más importante, pero lo hacemos porque amamos a Dios y vemos el rostro de Jesús en cada una de esas personas. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en nuestro corazón, que vamos a amar a nuestros hermanos, sí, pero solamente si tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Y el amor de Dios lo único que lo conseguimos es entregando nuestra vida al Señor, caminando en los caminos de la luz y siempre confiando en la misericordia del Señor, porque nosotros cuando decimos que me he convertido, es un proceso de vida. Es un proceso que cada día tenemos que tomar, ¿no? y santificarnos en ese proceso, que a veces vamos a ir por aquí o por allá. Nunca dejemos que nos retiremos del camino, porque el Señor siempre nos llamará al orden, ¿no? Entonces, queridos hermanos, en este día de la Epifanía, que celebramos que el Señor se ha manifestado, ¿no? a todas las naciones, también lo vamos a celebrar en el bautizo del Señor, la Epifanía, que se manifiesta el Señor a través del Espíritu Santo, proclamando al Señor que este es mi Hijo muy amado, y también lo hará en las bodas de Caná, ¿no? Estas epifanías, y también lo hará la Epifanía, que también sabemos que es una epifanía porque Jesús se proclama que el cumplimiento de las Escrituras está el día en que Él va a entrar a la sinagoga de Nazaret, y va a decir, esto se cumple en la escucha de su palabra, ¿no? Y lo van a tratar de matar por esto. Entonces vemos estas epifanías que son la demostración del Señor. El Señor se nos muestra a nosotros como Rey. ¿Lo tomamos? ¿Lo seguimos? ¿Queremos vivir como Dios nos está invitando? Ese es el reto del día de hoy. Acerquémonos al Señor, porque nos ama. Nunca nos olvidemos de eso. Nos ama con locura, con un amor que no comprendemos. Y ese amor que no comprendemos es el que el Señor quiere poner en nuestro corazón, para que seamos puros, para que seamos verdaderos cristianos, para que seamos gente que ama de verdad,
para que seamos los verdaderos cristianos que pueden cambiar este mundo que está en tinieblas y este mundo que entra cada día más en pecado y en alejamiento de Dios. Por eso, en esta Epifanía del Señor, dígamele sí al Señor. Dígamele sí, Señor, quiero que tú seas el Rey de mi vida. Amén.